Testimonio de Masato Murray sobre una herencia inusual y las causas de la misma. Testimonio original dado el 9 de diciembre de 2003. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Me pregunté por qué me dejó algo en primer lugar. Philip Doa y yo siempre como que nos hemos odiado. ¿Conoces a esos amigos que tienes que no son realmente tus amigos, pero que van a las mismas fiestas y no es tanto como para evitarlos? Así que todo el mundo asume que son amigos y como que lo asimilas e incluso empiezas a imaginártelos allí cuando piensas en tus amigos como grupo. Pero en el fondo ambos saben que en realidad no se caen bien. Es solo que es más esfuerzo no ser amigos. Bueno, Phil era uno de esos. Estaba bien si hablabas de una película y criticaba los diálogos o las elecciones de reparto, pero cuando empezaba a beber se ponía político, y digamos que era el tipo de persona que pensaba que el salario mínimo era una mala idea. Yo no tengo opiniones particularmente fuertes, pero realmente no era un discurso que quisieras escuchar cuando llevas 4 cervezas, especialmente cuando ya lo escuchaste muchas veces. Es como, sí, Phil, sabemos que llegaste a donde estás por puro trabajo duro y determinación, y el hecho de que tus padres te dieran su segunda casa como regalo no ayudó en absoluto. Imbécil. No es que quiera hablar mal de los muertos. De todos modos, hasta donde yo sabía, mi aversión siempre fue mutua, así que me sorprendió mucho saber que me había dejado algo en su testamento. Me encantaría hacer algún comentario insensible y decir que el único regalo que necesitaba era que él se cayera bajo ese tren. Pero la verdad es que su muerte me afectó bastante. Todos lo sentimos. Quiero decir, 37 años. Es un momento raro para irse. No está realmente en el ámbito de la trágica pérdida de una vida joven tan llena de potencial, pero sigue estando muy lejos de, supongo que era su momento. Supongo que todos nos dimos cuenta de que estábamos entrando en el periodo de nuestras vidas en el que a veces la gente muere. La vida ya no es un hecho, y en realidad no pasaría tanto tiempo antes de que los funerales empezaran a superar en número a las bodas. Esto fue en febrero, y yo acababa de cumplir 34 años, pero me daba vueltas en la cabeza. Mortalidad. No dejaba de pensar para mis adentros, el momento en que me muera se sentirá igual que este. No es una cosa para siempre en el futuro, estaré en ese presente con la misma manera que este, y terminaré. Nunca he sido un hombre religioso, y siempre digo que me reconforta la idea de un olvido pacífico, pero es mentira. La verdad es que me tiene aterrorizado. La herencia que recibí de Phil no hizo precisamente nada para calmar mi mente. En el inventario figuraba como su diario, pero al mirarlo no me pareció del todo correcto. Estaba claro que tenía más de 37 años, con la tela negra del libro descolorida y desgastada en las esquinas. Por un segundo me pregunté si tal vez era una especie de diario familiar, circulando entre generaciones, pero entonces dejármelo a mí tenía aún menos sentido. Aún así lo acepté. ¿Qué otra cosa se puede hacer en una situación así? Era más grande de lo que parecía sobre la mesa, y más pesado. Como una de esas viejas Biblias familiares que a veces se ven en los museos. Tuve la decencia de esperar hasta el final de los procedimientos antes de llevarlo a casa, y empezar a buscar en internet para tratar de ver cuánto podría valer. De hecho, ahí fue la primera vez que le eché un vistazo. No sé, la verdad es que todo era tan surrealista que no me pareció bien examinarlo cuando me lo dieron por primera vez. No había ningún nombre obvio en la portada, y me pregunté si habría tenido un envoltorio que se había perdido, pero parecía demasiado grande para que algo así cupiera. Al abrirlo por el principio, parecía carecer también de una portada adecuada, o de cualquier otra forma de identificación. En su lugar,
Estaba impresa una cita, aunque no había ninguna atribución para ella. Decía, la vida es una corriente contra la que no se puede luchar. Es una marcha con un solo destino. No puedes cesar tu paso ni mover tu rumbo, a uno que bordee la terminación del viaje. Y debajo de ella, en una tinta azul descolorida, había un mensaje escrito a mano. Ya has leído demasiado. Me reí de esto. Empezaba a pensar que tal vez Phil estaba encontrando una última forma de ser una basura, desde el más allá. Nunca pensé que tuviera mucha imaginación, pero una broma pesada parecía la explicación más probable, en ese momento al menos. Así que pasé la página para ver qué seguía. La siguiente página estaba en latín, pero no en latín impreso. Parecía hecho a mano, como esos viejos libros medievales que los monjes solían escribir. La ornamentada escritura gótica caía en cascada por la página, rígida y nítida. Obviamente no podía leerlo, aunque tuviera la menor idea del latín, que no la tengo. Apenas podría distinguir qué letra era cada una. La siguiente página era similar, y la siguiente también. Pasaron casi 20 páginas antes de que la escritura se convirtiera en algo parecido a lo que yo reconocía. Era inglés, pero no como el inglés moderno. No estoy seguro de si era antiguo o medio o lo que sea, pero una vez intentaron hacerme estudiar los cuentos de Canterbury para la clase de inglés, y se parecía un poco a eso. Se parecía lo suficiente a las palabras reales como para saber que era el mismo idioma, pero todo mal deletreado y no tenía mucho sentido cuando intentabas leerlo. Sin embargo, hay un par de palabras que llamaban la atención. Parecía tratarse de alguien llamado Julián y Did. Apareció unas cuantas veces, lo que supuse que era muerte, e incluso una instancia de la palabra homicidio, que ni siquiera sabía que era una palabra en aquel entonces. Las siguientes páginas eran más de lo mismo, aunque poco a poco iban entendiéndose más y más. Cada una estaba en una mano muy diferente, hasta que llegó a la entrada sobre Christopher. Esta era una de las primeras con letra de imprenta, y al igual que las demás, no tenía ningún encabezado ni formato real, solo un bloque sólido de texto que cubría la página. Era un relato de la muerte de alguien llamado Christopher, que aparentemente tuvo lugar en el año de Nuestro Señor de 1592. Fue arrastrado por las calles de Norwich por un caballo, raspando una buena cantidad de piel en el suelo irregular y congelado. Después de unos 10 minutos de dejar este rastro sangriento, el caballo se detiene, se da la vuelta y le golpea con sus pezuñas en la cabeza hasta que se hunde. Christopher no pierde el conocimiento hasta el tercer impacto. Todo este escenario fue descrito con detalles vívidos y gráficos. Me sentí un poco descompuesto al leer el relato de lo que sintió al oír su propio cráneo romperse. Pronto quedó claro que todos los relatos eran similares. Cada uno detallaba una muerte, a menudo violenta, siempre desagradable. Estaban en orden cronológico, con lo que parecían 5 o 10 años entre cada una, aunque a veces llegaban mucho más rápido, una tras otra. También empecé a notar en alguna de las páginas un leve chamuscado en los bordes, aunque pasaría algún tiempo antes de que mis propios intentos de quemarlo demostraran lo resistente que era realmente. A medida que pasaba el tiempo, el estilo y las formas de morir se actualizaban con él, aunque nadie que se encontrara en estas páginas parecía morir de forma natural. No las estaba leyendo con mucha atención en ese momento, ya que una muerte espantosa se parecía mucho a otra. Cuando llegué a las últimas 2 páginas antes de que el contenido del libro quedara en blanco. La penúltima era para Philip Doa, y la última, como seguramente habrán adivinado, era para mí. Fue duro leer la descripción del libro sobre la muerte de Phil. Se detuvo en el terror que sintió al caer del andén, en el chirrido de las ruedas del tren al retumbar imparablemente hacia él.
Decía que, a pesar de tener las piernas amputadas y el cuerpo aplastado, había tardado casi 2 minutos en morir, mientras veía cómo su propia sangre fluía por los raíles. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Era enfermizo. ¿Podría alguien haber puesto esto en el libro después de su muerte? ¿Pero por qué harían algo así? ¿O podría ser que el accidente Phil había sido más deliberado de lo que todos pensaban? Tal vez fue un suicidio. Pero incluso en ese caso, es decir, respeto el derecho de cualquiera a poner fin a su propia vida. Pero incluso si ese fuese el caso, escribir una ficción sangrienta sobre ello de antemano está muy por encima de cualquier cosa de la que Phil fuera capaz. No sabía qué hacer. Debía decírselo a alguien y decirles que el libro era viejo y estas páginas parecían más nuevas que las antiguas partes escritas a mano. Claro, pero seguían pareciendo parte del libro. Si se trataba de un elaborado engaño o de una broma morbosa, quienquiera que lo hubiera hecho, tenía un libro entero deliberadamente escrito, impreso y muy convincentemente envejecido, solo para jugarme una broma a mí, cuya única particularidad era que no me gustaba un tipo que había muerto. Nada de esto tenía sentido. Finalmente pasé a la última página antes de que se pusiera en blanco. Era mi muerte. Iba a ocurrir, según decía, en 2014, 11 años en el futuro. Al parecer iba a estar caminando por una carretera rural aislada en Lancashire. De todos los lugares, cuando un coche que pasaba por allí perdería el control y me atropellaría. El impacto me llevaría contra la barrera de madera, empalándome en la rama de un árbol caído. El conductor moría en el choque y nadie más pasaba por allí mientras yo yacía, solo y gritando por ayuda, hasta que mi cuerpo finalmente se rendía. Era bastante detallado acerca de cómo se iba a sentir la madera astillada al atravesar mi torso. Cerré el libro y traté de entender lo que acababa de leer. Era una broma, tenía que serlo. Una broma enferma de alguien que claramente me odiaba mucho más de lo que yo esperaba. Phil había decidido suicidarse y había hecho esto para acosarme después. Era la única explicación que tenía sentido. Además, aunque fuera cierto y esta cosa pudiera realmente predecir el futuro, mi fin estaba todavía a más de una década de distancia, demasiado lejos para ser una preocupación inmediata. Simplemente no iría a Lancashire. Tal vez nunca. Ciertamente no en 2014. No tenía idea de lo que me haría ir allí en primer lugar, así que hice todo lo posible para ignorarlo durante un tiempo. Sin embargo, jugó con mi mente. ¿Cómo no iba a hacerlo? Así que empecé a investigar algunas de las otras muertes que detallaba. No de forma obsesiva, al menos no en ese momento. Pero me tomé el tiempo de buscar en internet algunos de los nombres y cómo murieron. No fue fácil, ya que el libro solo daba los nombres de pila y la mayoría de ellos eran muy anteriores a los registros en línea. Sin embargo, al final encontré uno. Alexander, según el libro, había muerto en 1938, después de que entraran ilegalmente en su casa. Fue apuñalado 7 veces en su cama antes de ser degollado. La entrada llegaba a asegurar que el asesino nunca fue identificado ni capturado. Bueno, después de indagar un poco lo encontré. Alexander Willard era un artículo sobre la historia de la pequeña ciudad de Alcester, cerca de Stratford-upon-Avon. Se centraba en los aspectos más oscuros de la historia de la zona y detallaba los pocos fantasmas que supuestamente rondaban por ahí. Al final del artículo se mencionaba un extraño asesino sin resolver, que había tenido lugar en 1983, en el que un mecánico llamado Alexander Willard había sido asesinado en su cama. Nunca se encontró el culpable, ni se determinó el motivo del crimen. Por supuesto, eso no demostró nada. No realmente. Solo que quien había escrito el libro había definitivamente hecho sus investigaciones. No había nada más que un montón de tiempo y energía que por alguna razón se había destinado al único propósito de asustarme. Si era cierto, si era real, y Philip lo tenía en su poder,
Seguramente podría haber leído sobre su propia muerte y tomar medidas para evitarla. Volví a la página de mi propia muerte, con el enfermizo deseo de releer los detalles que se acumulaban en mi cabeza. Y fue entonces cuando todo lo que creía saber se desmoronó, porque la página había cambiado. Las palabras eran tan sólidas e inmóviles como siempre, pero ahora me decía que había muerto en Londres, en 2012. Al parecer alquilaba un piso en Bethnal Green con una tubería de gas defectuosa. El gas había acumulado sin ser detectado y cuando intenté encender el horno para cocinar un trozo de salmón, explotó y prendió fuego a todo el lugar. Ingresé en el servicio de urgencias del Royal London Hospital con quemaduras de tercer grado en el 70% de mi cuerpo, donde morí 19 horas después. Todo mi cuerpo temblaba en ese momento. Tiré el libro al otro lado de la habitación y me fui. Caminé durante horas sin saber en qué dirección. No era posible, me estaba perdiendo. Era la única explicación. Pero sabía que estaba tan cuerdo como siempre lo había estado. ¿Cuándo cambió? ¿Fue cuando volví a leerlo? ¿O quizás cuando tomé la decisión de no visitar nunca Lancashire? Si el libro conocía el futuro, ¿cuánto me conocía a mí? Mis decisiones y elecciones eran mías, así que ¿respondía a ellas o simplemente el hecho de que volviera a abrir el libro? Quizás cambiaba cada vez que lo abría, aunque no leyera la página, cada interacción cambiaba mi destino, aunque ninguna, al parecer, lo hacía menos horrible. Fui a quedarme con un amigo mío, John Kendrick, durante unos días. Se dio cuenta de que algo iba mal y por suerte no me preguntó por ello, sino que se limitó a intentar animarme. Traté de olvidarlo, de ignorar lo que había leído. Pero es el tipo de cosas que nunca se van de verdad de tu mente. Y finalmente me encontré de nuevo en esa casa solitaria, mirando fijamente ese maldito libro. ¿Había cambiado? ¿Acaso las palabras que ahora se encontraban en esa cubierta negra y raída ya describían un nuevo y más doloroso final para mí? ¿O se habían apiadado y me habían concedido una muerte más rápida? Intenté destruirlo, por supuesto. No se quemaba, y el agua no parecía dañar las páginas. La tinta derramada no las marcaba y aunque consideré la posibilidad de enterrarlo, no pude evitar la sensación de que los que me precedieron debían haber intentado todo lo mismo. Volví a leer mi muerte, ya que me contaba cómo iba a ser parcialmente decapitado por la caída de un trozo de mampostería en la noche vieja de 2011. Intento no leerlo, por supuesto, pero a veces es demasiado. Cada vez se acerca más la fecha y la forma de mi muerte sigue siendo igual de horrible. Cuando cierro el libro me pregunto si esas mismas palabras siguen ahí, agazapadas y esperando su momento, o si ya se han transformado en un nuevo terror desconocido que no puedo conocer ni evitar, y que espera saltar algún día sobre mí. No he traído el libro para enseñárselo y no pienso escribir un testamento. No sé si es la propiedad de la cosa lo que hace que escriba su destino o solo la lectura. En cualquier caso, lo conservaré mientras me lo permita, hasta que me alcance un final que puede ser más truculento, pero que en el fondo no es diferente del que nos espera a todos. Fin del testimonio. El señor Murray desapareció poco después de hacer esta declaración, por lo que podemos determinar fue una desaparición voluntaria, ya que el contrato de alquiler de su piso fue cancelado poco antes, y renunció a su puesto de administrador en el ayuntamiento de Birmingham. Desde entonces, parece que ha conseguido cambiar o ocultar su identidad, y ni Sacha ni Tim han tenido suerte a la hora de localizarlo. Aunque Tim pudo confirmar que un tal Philip Doa falleció tras caer bajo un tren en la estación de Birmingham New Street, el 1 de junio de 2003. Tampoco hemos podido encontrar informes de accidentes que coincidan con ninguna de sus supuestas muertes previstas. He desaconsejado más intentos de localizar al señor Murray, ya que el último de sus posibles finales fue hace ya algunos años, y si de alguna manera estaba en lo cierto sobre el libro, lo más probable es que lleve mucho tiempo muerto. Sin embargo, en su relato destaca la ausencia de cualquier indicación de que este libro haya sido poseído por Jürgen Leitner.
Parece apoyar la teoría de que, según cuáles sean estos libros, Leitner no es totalmente responsable de ellos. Otra noticia ligeramente alentadora es que al parecer los del departamento de informática han descubierto por fin lo que le pasa al ordenador de Sacha. Estaba recibiendo errores de autenticación cuando intentaba conectarse con dispositivos o redes externas. No puedo decir que esté totalmente familiarizado con lo que significa exactamente, pero espero que ahora que el problema ha sido aislado, puedan encontrar algún tipo de solución y que las futuras investigaciones puedan volver a utilizar plenamente sus habilidades técnicas. Fin de la grabación. Suplemento. Libros. Una y otra vez parece volver a esos libros. Hay otros artefactos que tienen un poder siniestro, ciertamente, pero ninguno de ellos parece ser tan frecuente o insidioso como estos malditos libros. ¿Pero por qué? Siempre había supuesto que Leitner los había creado de alguna manera, arrendando partes de su propia alma condenada para darles poder, o alguna tontería similar. Pero no. Ahora he oído lo suficiente como para estar seguro de que esos libros existían mucho antes de que él consiguiera darles casa. No todos ellos, sin embargo, pareciera ser. He encontrado algo en los túneles. Ahora he explorado a fondo el nivel superior, al menos en la medida de mis posibilidades. Más adentro, algunos de los pasillos están bloqueados o arruinados por obras de infraestructura, tuberías y desagües, ese tipo de cosas. Es posible que los niveles inferiores tengan una ruta por debajo y de vuelta al otro lado, aunque todavía no he avanzado mucho por ahí. Pero poco después de empezar a explorar el segundo nivel encontré algo. Era una habitación y vacía, excepto por 3 sillas de madera. Parecía que antes había más, pero estaban destrozadas. Por las marcas de quemaduras en la esquina creo que sé para qué se utilizaron. Las cenizas eran viejas, imposible saber qué podía ser antes de ser quemadas, salvo por los pequeños trozos de papel viejo salpicado por el suelo. Creo que alguien rompió un libro y luego lo quemó. Solo había un trozo lo suficientemente grande como para descifrar algo legible. Tienen por adversarios a los Satariel o encubridores, los demonios del absurdo, de la inercia intelectual y del misterio. Eso responde a la pregunta de qué pasó con la copia de la llave de Salomón, que había comprado Gertrude. Pero si solo lo compró para destruirlo, ¿por qué ahí abajo? Las habitaciones no parecían tener ningún significado especial, salvo que contenían algunos muebles de madera antiguos. Sin embargo, no hay señal de los otros Leitner. Tendré que seguir buscando. Fin del suplemento.